intervenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa. Hola? Ja va. Bon dia a tothom. Si podem anar seient, ens agradaria començar, que si no després ens anem endarrerint i avui tenim un matí ple de coses interessants i no ens donarà temps de poder anar a gaudir-les amb el temps suficient. Bé, simplement dono el tret de sortida a la jornada. La primera taula ens la presentarà l'Astrid i comencem avui aquesta reflexió al voltant de com acompanyem o com hauríem de millorar l'acompanyament als joves que presenten alguna problemàtica vinculada a la salut mental. Hola, bon dia a tothom. Primer de tot, agrair-vos moltíssim que hagueu pensat en nosaltres, en mi, com a presidenta de la Societat Catalana de Psiquiatria Infantil i Juvenil, per poder moderar la taula i sobretot per tenir una jornada com aquesta, que penso que ens dona, comentàvem ara amb alguns companys, que ens dona tots a la reflexió i a poder ser una mica visionaris de com ens agradaria que fos l'atenció als joves. De fet, molts heu començat a treballar, esteu treballant en projectes molt interessants i molt trencadors i penso que aquesta jornada és un espai de posta en comú, de reflexió, de veure quines noves vies podem explorar, podem intentar endegar i tenir el suport de tots, dels usuaris, dels cuidadors, dels clínics, dels terapeutes, i anar tots en el mateix nivell. Penseu que l'OMS l'any passat va fer unes recomanacions importants perquè va detectar que un dels grans problemes que hi ha a nivell de salut pública, no només salut mental, és la dificultat d'accés als joves, els joves del món, no només els joves catalans o espanyols, sinó... Cambio el castellano, que es verdad, que cambio, sí. Pues los jóvenes de aquí no acceden en general a los servicios de salud, tanto sean de salud mental como de salud general. El llegar a ellos es un gran problema y la propia OMS ha dado una normativa, un cuadro de intentar que los servicios de salud se hagan, lo que dicen ellos, youth friendly, es decir, cómo podemos conseguir con criterios de accesibilidad, de entorno adecuado, de campañas de promoción que sean útiles y que lleguen a los jóvenes, cómo podemos intentar que esto cambie. O sea, que es un trending topic total, hemos de cambiar el modelo y más cuando hablamos de salud mental, donde sabemos que el 70% de los trastornos mentales empiezan en la edad joven, y digo edad joven entre los 14 y los 25 años. Y que de estos casi la mitad no se detectan hasta que ocurre patología franca y muchas veces incluso cuando la cosa ya está muy, muy avanzada. Entonces hay que repensar el modelo para detectar mucho más precozmente y poder anticiparnos. Y es ahí donde la creatividad de todos y sobre todo la participación de los propios afectados en primera persona, es decir, de la propia persona que es usuaria del sistema, decirnos cómo podemos llegar hasta ella. Hasta ahora hay experiencias piloto, hay muchas cosas, hay recomendaciones internacionales, hay países que están mucho más avanzados que nosotros en eso. También es verdad que Canadá, Australia, Estados Unidos en algunas cosas son grandes promotores de algunas experiencias, también de otras que no son nada todavía nada en este sentido. Pero aquí tenemos hoy a dos ponentes, yo creo en esto que pertenecen al sector de la salud mental y que han sido muy rupturistas en este sentido y con muchas ganas de poder explicar a esta parte que generalmente es más resistente, que es la parte más del sector sanitario, todas las experiencias que han sido mucho más útiles y que al final han conseguido adherir a jóvenes de forma más
bueno, pues, mucho más natural, digamos. No me quiero extender mucho más. Luego, si queréis, en el post, después de que hagan la charla, podemos hacer un poco de comentarios. Habrán 10 minutos de preguntas y podemos hacer alguna reflexión de cuál es el modelo que tenemos aquí para intentar ver qué cosas son nuestras debilidades y qué cosas tenemos nosotros como potencialidades para poder explotar. Pero antes escucharemos a Marc y a Norca, que os presento a continuación, y ellos nos hablarán de nuevos modelos en la intervención con jóvenes de riesgo. En primer lugar, me parece que hablará Norca Malberg. Norca es psicóloga, es doctora en psicología, profesora asociada del Child Study Center de la Universidad de Yale en New Haven, en Estados Unidos. Que sabéis que es una escuela de medicina y sobre todo tiene un departamento de salud mental infantil, el Child Study Center, que ha sido pionero en numerosas especialidades de salud mental. Norca, además, es profesora del programa de mentalización del Instituto Ana Freud de Londres y tiene experiencia. Ella ha sido la desarrolladora de uno de los programas piloto más importantes que han habido de atención muy basada en lo que necesitan los jóvenes cuando están realmente mal. Ahora os contará. Y luego hablará Marc Dangerfield, que está aquí a mi izquierda. Marc, aparte de ser un buen conocido mío, es psicólogo de la red pública, psicólogo clínico, es coordinador actualmente del equipo a l'equip clínic d'intervenció a domicili, que es el ECID, que ha sido este equipo que se ha creado este año con gran expectativa de todos y además yo pienso que con gran agilidad, y ha cubierto un espacio que enseguida se ha muerto de éxito. Hace 2 años ya, hace 2 años, que es un modelo de intervención muy basado en la atención domiciliaria y en la atención que necesita el propio joven, y en función de él adaptar todo el programa de asistencia. Y Marc, que además también es profesor de la Fundación Vidal i Barraquer y profesor del Instituto de la Universidad de Ramon Llull, pues también nos contará un poco el proyecto, que es parecido en el fondo, pero que se está desarrollando en Badalona y actualmente también en Santa Coloma de Gramenet. Pues sin más, Norca, todo tuyo. Me van a disculpar porque yo no me puedo sentar. Okay. Cuando yo tenía 3 años, mi mamá le dijeron que yo era hiperactiva, entonces mi mamá me cogió y me llevó a clases de ballet y le dijo a la maestra, a ver, cánsala. Y desde entonces, ¿cómo se mueve? Con este. Pero antes de eso les voy a decir algo y espero que salga bien. Moltes gracias per invitarme. ¿Sí? Ok, ya. Ok, no voy ahí quedé ya. Ok, ahí quedé. Ok. También me voy a disculpar porque yo maltrato el castellano, porque llevo muchos años trabajando en inglés, así que estoy un poco perdido en lenguas. Bueno, hoy vamos a hablarle un poquito de un modelo que a ambos nos ha ayudado a intervenir y a trabajar con niños, familias, adolescentes en nuestro... Pero primero voy a contarles una historia, porque yo soy puertorriqueña y en mi país, igual que aquí, estoy segura, hay muchas formas de transmitir de generación en generación muchas cosas, y la historia es una de las formas más importantes, ¿no?, de continuar la narrativa de una generación a la otra. Así que voy a empezar a nuestra conversación jugando con ustedes un poquito. ¿Están listos? Ok, porque es temprano y quiero despertarlos. Había una vez un lobo que caminaba en el bosque. Se encuentra con un conejito y le pregunta, ¿quién es el más fuerte en el bosque? Tú, señor lobo. Lobo camina orgulloso en el bosque, sintiéndose el más fuerte. Entonces conoce a una chica en el bosque y le pregunta, ¿quién es el más fuerte? Y la chica le dice, sin duda usted, señor lobo. Lobo camina en el bosque como si fuera el rey. Es exactamente lo que tengo en mente. Soy el más fuerte y me encanta escucharlo.
Entonces ve a un gracioso y pequeño dragón y le pregunta, ¿y quién piensas tú que es el más fuerte en el bosque? El bebé dragón le contesta felizmente, mi mami. Lobo grita, ¿tú qué, estúpida alcachofa? ¿Quieres pelea? Pregunto nuevamente, ¿quién es el más fuerte en este bosque? Y el pequeño dragón repite, ya te dije que es mi mami. Es la persona más fuerte y la más cariñosa del mundo. ¿Y quién eres tú? Entonces el lobo ve quién está detrás del dragoncito y de pronto se siente pequeño y se retira. A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Quién parece estar bien vinculado, apegado en esta historia y por qué? ¿Quién? ¿El lobo o el dragoncito? El dragoncito. ¿Y por qué? Si nadie me pregunta, le voy a preguntar a alguien. Viste que ya lo desperté. A ver, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el dragoncito es el que está mejor vinculado? Porque tiene confianza. ¿Y por qué más? Sí, tiene seguridad. Cariño. Exactamente. Y eso podría haber sido la mamá, pero podía haber sido el abuelo, podía haber sido el tío, podía haber sido un educador, podía ser cualquier persona, ¿no?, a la que él pudiese haber regresado mentalmente, físicamente. El pequeño dragón se atreve a decir lo que piensa porque tiene una representación segura de su madre, que a veces en realidad y otras en su mente está justo detrás de ella, ¿no?, de él. Bueno, es que es de ella porque es un dragón femenino. Es probable que crezca con una autorrepresentación positiva y una imagen positiva del otro. Una vez más, yo soy psicoanalista infantil y de adultos, pero ya suficiente con lo de la madre. Puede ser un cuidador cualquiera, cualquier persona que haga al niño sentirse visto y escuchado. ¿Qué les viene a la mente cuando piensan en el lobo? A ver, asocien, es bien temprano en la mañana. ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en el lobo? Que no tiene una imagen real de sí mismo. ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en el lobo? Que hace un abuso de su poder. El lobo parece tener una sola perspectiva sobre sí mismo y busca la afirmación de esa perspectiva. No está realmente conectado, tiene problemas de regulación de emociones y en las relaciones interpersonales. Estamos diagnosticando al lobo. Crecerá con una visión de sí mismo idealizada y siempre tendrá dificultad en conectarse con otros y en confiar. Y también es una persona muy solitaria y con mucho miedo propio, pero que nadie puede ver. ¿Ya? Así que pensé que podríamos empezar de esa forma, pensando en el valor y la importancia de las relaciones. Y que muchas veces cuando estamos en contacto con conductas y con dificultades y síntomas, se nos olvida pensar en la comunicación del síntoma o de la problemática porque nosotros también nos sentimos solos en presencia de eso. Así que hoy, Mark y yo tenemos un plan de presentación de un modelo evolutivo relacional a raíz del cual vamos a pensar sobre cómo servir las necesidades de los menores de riesgo psicopatológico, particularmente aquellos que han sufrido experiencias tempranas adversas. Y Mark nos va a hablar un poquito más de eso. Les voy a presentar muy brevemente uno de mis proyectos, que es un manual de diagnóstico psicodinámico que se ha ido desarrollando en los últimos años como una alternativa para aquellos que trabajamos desde una perspectiva más relacional y evolutiva, que no busca eliminar el valor de los sistemas como el DSM o el ICD, simplemente complementarlos en el proceso de tratar de entender qué es con lo que estamos trabajando y desarrollar un lenguaje común. Al mismo tiempo, este modelo evolutivo relacional está guiado por principios teóricos y técnicos de la teoría de la mentalización, que se pueden utilizar y que benefician
el funcionamiento y las intervenciones de los equipos asistenciales a domicilio, que es el modelo que vamos a hablar los dos. Y decidimos que, como los dos venimos de dos partes del mundo, yo del otro lado del charco, como dicen en mi país, y Mark de acá, que era una forma interesante de pensar sobre este modelo mirando dos intervenciones que siguen un modelo parecido. ICAPS, que es un modelo que le hablaré brevemente ahora, que está desarrollado en los últimos 10 años, 10 o 20 años ya, no, 10 años, en el Yale Child Study Center, y ESID, que ha sido desarrollado aquí por Mark dentro de su fundación, Vidal y Barraquer. Ya, rápidamente les voy a hablar un poquito sobre el Intensive In-Home Child and Adolescent Psychiatric Network Support, que traduje apoyo intensivo a la red psiquiátrica en el hogar para niños y adolescentes. ¿Están conmigo? Ya. ¿Están pensando todavía en la figura detrás de ustedes como dragoncitos? Ya, manténganla cerca, siempre la mantenemos cerca. Pero yo en este momento, cuando estoy parada al frente de ustedes, estoy pensando en la figura detrás. En mi caso es mi abuela. Ya, ICAPS está diseñada de esta forma. Tenemos el equipo de salud mental que trabaja a domicilio. Es un proyecto para trabajar con niños y adolescentes de alto riesgo psicopatológico y sus familias. Y inició su actividad asistencial hace algo más de 10 años. Es un proyecto creado y dirigido por el director de servicios clínicos de Yale, del Yale Child Study Center. ¿Por qué esto es importante? Porque el Yale Child Study Center está organizado como un centro de intervención y de investigación. Y hay diferentes clínicas, ¿no? Las clínicas que manejan las cuestiones, las psicopatologías infantiles alrededor de ansiedad, las que manejan, por ejemplo, la clínica de Tourette's, la clínica del autismo, son todas diferentes partes de una familia. Pero este proyecto lo que busca es ayudar a la familia a entender, a manejar ese sistema y obtener los recursos necesarios tempranamente. La palabra importante es tempranamente, lo más temprano mejor, para ellos y su familia. Debido a los buenos resultados ahora, en este momento, este programa está financiado 100% por el estado de Connecticut. Yo sé que nuestra realidad es diferente, pero en Estados Unidos lograr que un programa de este tamaño, y van a ver el número de personas que han servido con este proyecto, sea financiado por el estado de Connecticut, es una cosa significativa. Está basado en una comprensión dimensional del diagnóstico y relacional y evolutiva de los menores. Dr. John Woolston, que es el fundador de este programa, es psiquiatra y ha adoptado el modelo dimensional de evaluación y de diagnóstico de forma muy, muy positiva. La intervención es de 6 meses con menores de 4 a 18 años. 2 profesionales se dedican a un caso, uno designado como el terapeuta de los padres y el otro como el terapeuta del menor. Y esto es muy importante porque aquellos que venimos de la perspectiva psicoanalítica, siempre ha habido esa división, pero claro, entendemos la importancia de trabajar con los padres de una cierta forma. En el transcurso de cada semana, el equipo se reúne con la familia 3 veces. Es bastante intensivo. El primer terapeuta atiende a los padres y el segundo terapeuta al menor. Y finalmente, aquí viene la diferencia, ambos terapeutas se reúnen con toda la familia. Es decir, se trabaja a diferentes niveles con la misma familia. Los menores que han sido dados de alta de ingresos psiquiátricos o centros de tratamiento residencial con apoyo adicional en el hogar, es decir, los chicos los podemos sacar antes de la unidad intensiva a raíz de que existe ICAPS, ¿no? De que podemos decir, bueno, podemos transferir la familia y al chico, porque cuando el chico está en la unidad, yo he tenido pacientes que han estado en la unidad que tienen 5 años, que los papás llegan a la sala de emergencia un sábado en la noche desesperados, ¿no? Y claro, la experiencia del niño de estar en esa unidad a los 5 años en sí es traumática.
Entonces lo que se trata de hacer es tratar de ver si se contacta a ICAPS inmediatamente para sacar al niño de ahí y empezar la intervención en el hogar. Y todos somos parte de la misma red. Entonces hay una comunicación entre todos nosotros que ayuda mucho a que la familia no tenga que estar expuesta a diferentes sistemas, que también eso agota a la familia. La agota, la hace sentir humillada. Hay mucha vergüenza, ¿no?, cuando tú estás en esa situación como padre. Los menores generalmente se presentan en crisis psiquiátrica aguda y en ese momento son generalmente menores que están siendo considerados para hospitalización. Los menores para quienes el tratamiento ambulatorio tradicional es insuficiente para mantenerlos en la comunidad, es importante, ¿no?, nosotros poder ir a su hogar. Hay cosas que tú aprendes de una familia, de un joven o de un niño cuando estás en su hogar que nunca vas a aprender cuando los tienes en la unidad o en tu oficina. El perfil de los menores que trata ICAPS son niños con trastorno emocional grave, trastornos en términos del proceso de desarrollo y muchos de ellos, los adolescentes particularmente, hay uso de sustancias. En la ciudad de New Haven tenemos una epidemia en este momento con el consumo de heroína. Hemos tenido bastantes muertes a raíz de heroína. Y está empezando a llegar chiquitos más y más jovencitos, ¿no?, a la sala de emergencia. Dada la gravedad de los casos atendidos en ICAPS, se crea un plan de crisis de seguridad dentro de la primera semana de tratamiento que involucra al menor y a la familia. Desde el 2009, ICAPS ha tratado a 13.269 familias, las cuales han completado el tratamiento en el programa. El proyecto que estamos trabajando en este momento es que después de que estas familias terminen el trabajo, estamos tratando de desarrollar una clínica basada en la mentalización, en la cual tengamos grupos de apoyo basados en la mentalización para padres, para que puedan mantener las ganancias que obtuvieron a través de este tratamiento más intensivo. Y también grupos para crear comunidad alrededor de las familias. Ese es el proyecto en que estoy yo empezando a trabajar con ICAPS. La mayoría de los menores de ICAPS han sufrido experiencias relacionales adversas. Generalmente se habla de experiencias adversas infantiles, pero mi colega Mark Dangerfield en su tesis doctoral ahora está proponiendo un cambio a experiencias relacionales adversas, la cual a mí me parece mejor, porque realmente la mayoría de estas experiencias son alrededor todas las experiencias son alrededor de lo que es relacional. 30% de los pacientes de las familias que trabajan con ICAPS actualmente han sido testigos de violencia a los chicos, 13% víctimas de violencia a ellos mismos, 12% de victimización sexual, 24% de vínculos de apego interrumpido, negligencia física y emocional, trastornos mentales de los padres, altos niveles de conflicto familiar, usos de sustancias por parte de los padres y pobreza o falta de vivienda. La ciudad de New Haven está rodeada, la Universidad de Yale está rodeada por un ámbito de mucha pobreza y de mucha violencia. Y por ende tratamos mucho este tipo de familias. Pero me pregunto si pensamos en esta descripción, estoy segura que la mayoría de las personas que están en este cuarto se pueden relacionar a este perfil, que han visto familias con este perfil. El impacto emocional de estas experiencias es difícil de capturar diagnósticamente. Y aquí viene uno de los elementos de nuestro modelo. Rápidamente quiero enfatizar el hecho de que las altas tasas de trauma y psicopatología en la primera infancia entre los padres de ICAPS y los niños sugieren que las experiencias de ambas partes pueden contextualizarse en el marco de trauma evolutivo y relacional. ¿Por qué es esto importante? Porque al nosotros contextualizarlo de esta forma, la forma en que vamos a diagnosticar y la forma en que vamos a diseñar un tratamiento es diferente. Cuando estamos trabajando con las secuelas del trastorno de trauma complejo, ¿no? Estamos trabajando con personas a las cuales les cuesta utilizar lo que nosotros queremos ofrecer. Hay mucha negación del problema, hay un desconectar del tratamiento, hay un problema en la adherencia al tratamiento. ¿Por qué? Porque la mayoría de muchos de estos papás y mamás con las que trabajamos no tienen
no tienen a la mamá dinosaurio atrás, no tienen a la mamá dragón, ¿no? Estamos trabajando mucho con trauma que se pasa de generación a generación. El trauma relacional es invisible, pero es complejo y no se identifica tan fácilmente de una forma categórica. ¿Qué ocurre en el contexto de estas dinámicas relacionales donde predominan estas experiencias adversas tempranas? Lo que observamos es que se desarrolla lo que llamamos en el mundo de la mentalización una desconfianza epistémica, una hipervigilancia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la confianza epistémica? Lo que significa es que cuando uno va creciendo y va experimentando una forma de cuidado que es suficientemente buena, lo que significa que el número de reparación generalmente es mayor que el número de rupturas relacionales, ¿no? Y aquellos que estudiamos mamás y bebés sabemos que con que haya 30% de reparación, la mayoría de las personas adquieren ese sentimiento de tener a alguien atrás en su mente y físicamente, ¿no? Primero lo necesitamos físicamente y después emocionalmente. Pero ¿qué ocurre cuando hay maltrato o cuando hay negligencia o cuando hay un padre o una madre que por sus propios problemas no puede pensar en la experiencia interna, darle suficiente experiencia interna de intencionalidad a un niño? Ese niño no cree que lo que él piensa, lo que él siente, lo que quiere comunicar, le importa a los demás. Eso es lo que es la desconfianza epistémica. La desconfianza epistémica crea una falta de una base de seguridad. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos fantasías, expectativas sobre nuestros niños y no las suplen, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué mensajes no verbales le estamos enviando a nuestros hijos, ¿no? Entonces, claro, ayudar y apoyar a los padres y a los otros cuidadores en tratar de entender el perfil único de un chico es súper importante. Y eso es muy diferente que enfocarnos en síntomas y en patologías. De esta perspectiva, es adaptativo desconfiar y no necesitar al otro. Entonces, si tú desconfías y no necesitas al otro y sientes que tienes suficiente evidencia, entonces, ¿por qué vas a entrar a la oficina de alguien para que te ayude? ¿No es verdad? Entonces, nosotros como proveedores de servicios tenemos ese problema. ¿Cómo vamos a hacer de que esa persona empiece a tener la esperanza de que hay alguien que realmente le importa, o un joven, ¿no? Que es de los que va a hablar Mark, que realmente cree que a uno realmente le importa y que simplemente no estás haciendo tu trabajo, ¿no? Entonces, ese enfoque en crear confianza epistémica no es nada más diádico, no tiene que ver nada más con la relación inicial. Obviamente las relaciones bien tempranas son importantes, pero también es una cuestión de comunidad. Entonces, la confianza epistémica entre profesionales, la capacidad de comunicarnos de una forma que le diga a nuestros colegas, realmente me interesa. Eso es una cuestión que es como los dominos, ¿se acuerdan? Los dominos, el efecto de los dominos, ¿no? La confianza epistémica se va creando también a raíz de cuestiones que no se pueden ver, actitudes, conductas no verbales, tonos de voz. Una vez dañada la confianza epistémica, la mente se cierra parcialmente a procesar información nueva. Esto es súper importante para cualquier tipo de intervención. El acceso a explorar conductas y respuestas alternativas se vuelve altamente restringido. Por eso llegar a la casa de alguien, tú le estás mandando un mensaje, le estás diciendo, me monté en el tren o en el bus o en el carro y vine y te visité, estoy aquí, quiero ver cómo tú vives, me interesa. Entonces, ICAPS entiende eso, entiende que la relación se convierte más colaborativa y más horizontal de esa forma y que el cambio, ¿no? El conocimiento, incluyendo el conocimiento social, empieza a ser actualizado, que es el contrario de cuando tú tienes estas experiencias tempranas que te hacen funcionar de forma hipervigilante y siempre pensando que siempre sabes lo que va a pasar. Ahora,
Un modelo, estoy haciendo las cosas rápidas porque quiero respetar el tiempo de Mark. ¿Cómo estoy, Mark? Voy más o menos. Well, ok, voy a apurarme. Un modelo clínico integrativo de abordaje a una situación compleja. No le deje el micrófono a una puertorriqueña a las 9 de la mañana. Yeah. Mentalizar facilita mentalizar. ¿Qué hacer cuando nos enfrentamos a una situación clínica compleja? Los sentimientos de desesperanza son contagiosos. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Cómo pensar mientras sentimos emociones tan fuertes y dolorosas? ¿Qué hacer con los fantasmas relacionales de los padres y de las demás personas tratando de ayudar al joven? ¿Cómo resistir la invitación a actuar basada en atribuciones, experiencias y comprensión subjetiva de nosotros mismos? ¿Y cómo atender las ansiedades de los profesionales que inhiben su propia capacidad de mentalización? Ok, rápidamente, muy rápidamente. Y si tienen interés en esto, me pueden escribir. Al final de la presentación está mi email y les puedo decir que necesitamos ambos. Necesitamos el diagnóstico categorial y necesitamos el diagnóstico dimensional. Pero la pregunta que quiero hacerles ¿es el diagnóstico categorial facilitador de la comprensión del paciente o interfiere de vez en cuando en este proceso que les estoy describiendo de desarrollar confianza epistémica? ¿Qué nos pasa a nosotros? Cuando yo voy a un colegio y le digo a una maestra que un niño es TDAH, me dice, ya, hay una imagen que sale en la cabeza. Cuando yo le digo que tiene ansiedad, es otro tipo de intervención de la maestra, otro tipo de... Entonces, en cambio, si yo pienso de una forma dimensional, en lugar de una taxonomía de síntomas, estoy pensando en una taxonomía de un ser humano, en el contexto relacional. En lugar de una taxonomía que nada más me dice, ok, esta persona llena estas categorías, estoy pensando mucho más en quién es esta persona. En el año 2017 publicamos, y digo que publicamos porque yo soy una de las editoras del área de niños y de adolescentes, el Manual Diagnóstico Psicodinámico. Podemos facilitarle esta presentación al grupo para que puedan ver también. Pero quiero rápidamente, este es el manual. Y miren, esto es lo que tratamos de hacer. Tratamos de crear una taxonomía de un ser humano. Entonces te llega un chiquito, por ejemplo, que es un poquito neuroatípico. Como tenemos muchos chiquitos que son neuroatípicos, ¿no? Que entienden las relaciones diferentes. En el momento que tú le pones el diagnóstico, desgraciadamente eso influye a todo el mundo alrededor y el niño es visto pero no observado y el niño es oído pero no escuchado. Para mí eso hace mucha diferencia, ¿no? Podemos ver, pero observar es muy diferente. Entonces, cuando estamos hablando de categorías, estamos viendo. Cuando estamos hablando de dimensiones, estamos observando. ¿Por qué? Porque estamos observando la estructura de la personalidad, ¿no? ¿Cuál es la personalidad emergente? También estamos pensando en las fortalezas y los recursos, ¿no? Que es muy importante. Y también estamos poniendo el diagnóstico en el contexto del ciclo de vida porque todos vamos y venimos en esa línea de desarrollo, ¿no? Y las cosas que nos pasan nos afectan, cómo estamos funcionando, cómo entendemos las relaciones. Y también estamos considerando la subjetividad del paciente tanto como del terapeuta. Ya no hay solamente un paciente, habemos dos personas y la familia. Y estamos tratando de entender cuál es la forma. Estas son las diferentes capacidades que vamos a analizar. El libro guía a la persona que la está leyendo en tratar de crear un perfil del adolescente alrededor de todas estas capacidades. Ustedes se fijan la diferencia de decir que alguien tiene un desorden clúster de personalidad a decir, sí, está empezando, hay una organización emergente de personalidad limítrofe. ¿Pero por qué? Dame una idea de cuál es tu historia sobre este chico, una historia que pueda compartir los profesores, que todo el mundo empiece a entender al chico de una forma conjunta como comunidad, y eso incluye a los padres. No podemos seguir bombardeando a los padres con diagnósticos que asustan, que al principio los hace sentir mejor, pero eventualmente los hace no observar a sus hijos.
Entonces, este modelo basado en las ideas de la mentalización es un modelo que busca un lenguaje relacional y evolutivo. Al igual que el diagnóstico dimensional, busca encontrar un lenguaje común que observe las diferentes dimensiones de la persona. Rápidamente, ¿qué es la mentalización? Es la capacidad de vernos a nosotros mismos desde afuera y a los demás desde adentro. Un momentito. Entonces, empecé hablándole de la importancia de tener una base segura. Primero, ahora les hablé rápidamente del diagnóstico. Un diagnóstico dimensional crea relaciones. Lo que hace es que hace que la gente hable y piense y observe. Ahora, eso es básico en términos de motivar la capacidad de mentalización, no solo en los individuos, sino en el sistema. La capacidad de vernos a nosotros mismos desde afuera y a los demás de adentro. Yo estoy moviendo mis manos, estoy mirándolo a la moderadora, estoy mirando a Mark, estoy pensando, ellos me están mirando y dicen, estoy imaginándome que están diciendo, esta sigue hablando y no está mirando el reloj. ¿Tienes razón? Ok. Yo chequeo con Mark y me dice que sí. Entonces, pero eso tenía que ver con mi imaginarme cómo él me veía de afuera y yo imaginarme qué era lo que está sintiendo por dentro, que no voy a describir muy... No lo voy a describir, porque conozco a Mark bastante bien. Nadie conoce a nadie completamente. Esa es parte de la técnica de la mentalización. Entonces, en la técnica de la mentalización siempre aproximamos una situación clínica con curiosidad, con humildad, de una forma horizontal y sabiendo que nadie nunca sabe realmente lo que está en la mente del otro. ¿Se fijan cómo eso es muy congruente con un proceso de diagnóstico y de evaluación mucho más dimensional? Porque es mucho más curioso. Las preguntas que hacemos son diferentes cuando estamos tratando de poner a alguien en una categoría a cuando estamos tratando de entender al ser humano completo. ¿Qué es la mentalización? Se genera y se desarrolla en el contexto de las relaciones de apego. Se puede mejorar en el contexto de la relación terapéutica. Todas las terapias están buscando siempre el mejorar o el recobrar o el fortalecer la capacidad de mentalización. Creo que les tenía una película muy deliciosa, pero básicamente es para mostrarle esto. ¿Qué es la mentalización efectiva? Esa mamá que estábamos viendo es una mamá que está llamando al bebé, que está siendo congruente con el bebé, que está esperando al bebé y que le dice, ¿qué me dices, hijo? Entonces está desde ese momento pensando, mi hijo tiene su propia mente, su propio mundo interno. Entonces ella muestra una curiosidad sobre los estados mentales de su hijo. También muestra una conciencia del impacto emocional que pueden tener las cosas que decimos y hacemos sobre los demás, el tono de voz, las expresiones faciales. También una conciencia de que los estados mentales son opacos, que realmente nunca sabemos bien a menos que chequeemos con las otras personas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el contexto del trauma relacional, estas capacidades no son obtenidas del cuidador. Si el cuidador nunca ha tenido esta experiencia, no se la puede dar a sus niños, ¿no? Entonces, en nuestras intervenciones tratamos de modelar esta actitud de una forma que podamos reforzar estas capacidades si es que existen o podamos retornar y reactivar las capacidades que nunca fueron reactivadas a raíz del trauma. También la toma de perspectivas. ¿Cuántos de ustedes son solteros? Levanten la mano. Esta lista se las voy a mandar. La próxima vez que vayan a una cita la pueden llevar. Si la persona no tiene 3 de estas, no salgan otra vez con ella. Una actitud paranoide, una actitud no paranoide, es decir, una actitud abierta. Las personas que tienen trauma relacional funcionan desde una perspectiva de un modelo de regulación cerrado. Nosotros, en esta forma de trabajar desde el diagnóstico hasta el tratamiento, tratamos de ofrecer un modelo de regulación abierto, de apertura al otro, de confianza epistémica.
¿Tú quieres explicar esto? Tú lo explicas mejor. Dale, pasa. Sí, estamos pasando. No, es que ya me dio pena. Bueno, buen día. Muchas gracias, Norca. Yo seguiría escuchándote, pero el tiempo apremia. Siempre es un placer. Muchas gracias por haberme invitado también a participar hoy. Mi plan es poderos transmitir brevemente el proyecto ICIT, aunque sí que os diría algo de este niño. ¿Cuántos conocéis el proyecto ICIT? ¿O habéis escuchado o sabéis lo que es? Vale, algunas personas. Bueno, entonces también por el tiempo haré una breve explicación. Yo tuve la suerte de poder estar en Yale y conocer el proyecto ICAPS de cerca y tuve la suerte de poderles explicar lo que es el ECIT. Entonces encontramos muchos puntos de conexión, muchísimos, realmente, muchísimos, a pesar de que en el momento que empezamos el ECIT no conocíamos la existencia de ICAPS. Pero bueno, tenemos proyectos de futuro. Entonces, esto es para explicar el tema de la confianza epistémica y cuando no se da, que es cómo sería desde la experiencia de un niño. Es decir, un cuidador desbordado por su propio sufrimiento, desbordado por su propio trauma relacional no elaborado, un cuidador totalmente deprimido o intoxicado por drogas, ¿no? Que no está disponible para atender a un bebé o a un niño pequeño, con la continuidad y constancia que un cuidado de un bebé necesita y requiere. La experiencia que le puede dar al niño es esta, ¿no? Es como en lugar de estar disponible para recibir el malestar del niño, poderlo procesar y devolver algo que permita que ese malestar sea más tolerable e ir dándole sentido, en lugar de esto, el adulto que responde con hostilidad o con rechazo o con miedo ante el malestar del niño, le podría provocar la experiencia de lo que diría este niño, ¿no? Si que me cuida, percibe mal mi estado interno, si se asusta o se enfada por mi malestar, lo que yo veré y experimentaré es el miedo o la rabia en el otro. Entonces, la experiencia que yo incorporo y que queda dentro mío, ¿no? Como ese, en lugar del dragón que cuida y que es alguien que proporciona seguridad y confianza, lo que yo incorporo es que mi malestar asusta o enfada al otro. Con lo cual, yo dentro voy incorporando la experiencia interna de una relación donde mi malestar provoca miedo o provoca hostilidad del otro. Y este es el dragón mamá que me acompaña desde dentro, ¿no? Lo vemos mucho en adolescentes que viven en entornos, que han crecido en entornos donde los padres también han sufrido trauma relacional y no han sido ayudados a elaborar algo de eso o a encontrar mejores recursos de manejar su vida emocional y relacional. Entonces no tienen otro remedio, no pueden ofrecer nada distinto al niño, con lo cual se reedita la experiencia negligente en esa relación y vemos mucho en adolescentes que se desregulan muy fácilmente y que ante situaciones de malestar actúan, pero muy motivados por la desesperación que genera dentro de ellos esa experiencia de relación que solo les hace sentir peor. Soy una mierda, soy un desastre, no sirvo para nada. Y es eso lo que se activa en lugar de una experiencia de alguien que cuida y que te puede transmitir seguridad. Y que te facilita confiar en la posibilidad de pedir ayuda. Por eso son jóvenes que no piden ayuda, porque viven las relaciones como entornos hostiles, donde la respuesta a su malestar será nuevamente hostilidad. Y son jóvenes que están muy atrapados en estas dinámicas donde van provocando lo contrario de lo que necesitan, porque necesitan muchísimo, pero van provocando el rechazo y la hostilidad del entorno, y ser expulsados de coles, y ser expulsados de centros, en fin. Y la realidad de estos chavales es que están solos y aterrorizados, obviamente, pero no lo pueden comunicar, ni nos dirán que necesitan ayuda porque no confían en que nada bueno pueda llegar de una relación con otro ser humano, y mucho menos con un profesional de la salud mental. Bueno, entonces yo tengo que mostrar también mis créditos de gracias a todas estas instituciones, Fundación BDL Barraquer, para la que trabajo, y Nou Sims, que nos financian la mitad del proyecto, y el CatSalut, obviamente, la otra mitad. Existimos. El ECIT es un proyecto, iré un poco rápido, un proyecto pionero en Cataluña, creado en 2017. Trabajamos en Badalona y en Santa Coloma para trabajar con adolescentes de alto riesgo y sus familias, de 12 a 18 años. Adolescentes de alto riesgo psicopatológico, de dos grandes grupos. Los que están encerrados en casa
son absentistas de servicios y absentistas de instituto, con fobias sociales graves, estados mentales de alto riesgo o ya dentro de la esfera más psicótica, pero que rechazan activamente la ayuda y se encierran con el mundo de Internet. Hemos atendido a un chaval desde el principio que llevaba 2 años encerrado en casa, un chaval de 15 años. Y un chaval con el que tuvimos que incluso hacer rehabilitación de fisioterapia porque tenía una, digamos, alteración también muscular por la falta de movimiento, ¿no? Y ya está en la calle, ya va al colegio. Y trabajamos también con los absentistas de instituto y absentistas de servicios, pero que están en la calle. Pero que están en la calle metiéndose en líos. Es decir, con toda la patología más externalizante. Pero que comparten la misma desconfianza en los servicios y la misma desconfianza en las relaciones. La idea también es que la asistencia comunitaria, el ECIT es como la máxima expresión de la asistencia comunitaria, pero la idea de la asistencia comunitaria no es crear un nuevo dispositivo en la comunidad y que los jóvenes se desplacen al servicio, ¿no? Porque eso es más de lo mismo. La idea es de poder llevar la mirada terapéutica y la actitud terapéutica a la vida cotidiana de los menores y las familias. Y también un objetivo sería poder llevar esta mirada terapéutica a la vida cotidiana más allá de las vidas de las familias y los menores y poder incluirlo más en la comunidad, que es todo el proyecto AMBIT, que es lo que también da sentido a nuestro trabajo, a los institutos, a los otros servicios que intervienen. Esto os lo he comentado, el tipo de perfil de jóvenes, los absentistas por la vía de encerrarse o los absentistas de servicios y cole, pero por la vía externalizante. Trabajamos intensivamente con la familia y con los menores en el lugar que ellos acepten y toleren, sea en la misma calle, sea en su casa o sea donde ellos acepten. Sí que datos también compartimos con ICAPS, los datos de las experiencias relacionales adversas. Estos son datos de 10 años en el hospital de día, que son parte de mi tesis doctoral, de 2008 a 2017. El 94% de los menores ingresados en el hospital de día es una población con trastornos y psicopatologías graves, pero el 94% presentaba uno o más criterios de inclusión en experiencias relacionales adversas, que es una pasada. Y estudiamos a los padres, y los padres también habían sufrido experiencias relacionales adversas en su propia infancia. Es el drama de la transmisión transgeneracional del trauma relacional. Si estos padres no son ayudados a elaborar todo ese sufrimiento y a encontrar mejores recursos para manejar su vida emocional y relacional, obviamente no pueden ofrecer nada distinto a los menores. No estamos culpabilizando ni culpando a nadie, estamos entendiendo que ellos mismos también han sufrido. Y es entonces como el idioma que hablan. Mirar, la relación entre las experiencias relacionales adversas y la psicopatología es enorme. Estos son datos del aumento de experiencias adversas y el riesgo de suicidio. Mirar cómo aumenta exponencialmente a partir de 4. Es una pasada. Y también hay más riesgo de psicosis y más riesgo de suicidio, que es este que he dicho. Trabajamos 2 profesionales para cada caso, igual que ICAPS. Uno queda con la familia como referente y otro con el joven. No tenemos esta limitación de 6 meses y tampoco hacemos lo de las 3 visitas cada semana tan intensivos, sino que entonces nosotros trabajamos a lo largo de 1 año y medio, pero sí que hacemos un trabajo menos intensivo de 3 veces a la semana. Los vemos como semanalmente. Derivaciones de toda la red de salud mental. Entonces, problemas que nos encontramos en la red. Pues un problema principal es que a los adolescentes se les dice que necesitan ayuda. Para estos, si ya a un adolescente tolera mal el depender de los adultos, pero los adolescentes sanos pueden reconocer que necesitan ayuda, pero los adolescentes que han vivido más en entornos donde han predominado las experiencias relacionales adversas, para ellos necesitar es insoportable. Porque uno puede necesitar si confía en que va a haber alguien mínimamente disponible para atender esas necesidades emocionales. Si uno no tiene esa experiencia mínimamente incorporada, obviamente conectar con necesidades emocionales es insoportable, porque te aboca a un abismo, con lo cual eso es lo que ayuda a dar sentido a un aspecto adaptativo de su rechazo de la ayuda, ¿no? Con lo cual también empezamos muy mal cuando les derivamos a centros de salud mental o a CESMIC, porque decimos, tú necesitas ir. Claro, eso es garantía de que ya no quieran ir, ¿no? Se pide que se adapten ellos a lo que los servicios podemos o queremos ofrecer, cuando tienen muchas dificultades de vinculación y tienen ellos que hacer ese esfuerzo, ¿no? Se ofrece demasiada ayuda a menores que no hacen ninguna demanda de ayuda. Nos movilizamos muchos servicios para atender a jóvenes que no quieren ver a nadie. Y cuanto más graves son, nos movilizamos 3, 4, 5... A veces faltan recursos, lo siento. Falta repensar los recursos, ¿no?
Porque precisamente el sistema que se activa alrededor de estos jóvenes lo que muchas veces provoca es una reedición de una experiencia negligente en el cuidado. Con lo cual los servicios, esto es un poco quizá contundente, pero yo creo que los servicios deberíamos pensar cómo acabamos confirmándoles y provocándoles esa experiencia donde se repite, se reedita la experiencia negligente con su entorno relacional familiar más cercano. Y además también los profesionales nos peleamos entre nosotros, con lo cual también les mostramos y nos criticamos mutuamente, a veces explícitamente, uy, ese servicio no sé qué, uy, ese no sé qué, ¿no? Con lo cual es más de lo mismo de lo que pasa en su casa. Por eso deberíamos repensar el hecho de seguir derivando casos complejos a múltiples profesionales de distintos servicios a la vez. ¿Alguna vez habéis salido de una reunión de equipo sintiéndoos peor de cómo habíais entrado? ¿Sí? ¿Alguna vez habéis ido a una reunión con otros servicios, coordinación de estos casos complejos, pensando que sabéis más del caso que los demás están equivocados o no hacen bien demasiado, o tenéis que convencerles de que vuestra realidad es la buena sobre el caso y tenéis que ir a poder decirles y convencerles de lo que deberían hacer? ¿Alguna vez habéis hecho eso? Vale. Yo también. Pero son señales, la primera y la segunda, de que lo que Norca ha dicho de la aplicación de la mentalización, no solo con los menores, sino con los equipos y con la red, está fallando. Decimos mucho lo de cuidar al cuidador, pero lo siento, no lo hacemos. En los servicios de salud mental, los profesionales trabajan aislados, por muy rodeados de gente que estén. Aislados en el impacto emocional cotidiano que viven en un trabajo tremendamente complejo. Tremendamente complejo. Y esto lo que provoca es interferencias en su propia capacidad de mentalizar, el rigidificarse en la relación con el menor y el quemarse en los equipos. Se crean equipos con sistemas mucho más defensivos, expulsivos, y el quemarse en la red. No es cuestión de más coordinación, es cuestión de más ponernos en el lugar del otro y mentalizar más a los demás, ¿no? Por eso, desde todo el proyecto ECIT, AMBIT, ICAPS, lo que proponemos es, en lugar de seguir insistiendo en desarrollar modelos terapéuticos muy sofisticados para conseguir cambiar cosas en la mente de estos jóvenes, lo que nos preguntamos es qué tenemos que cambiar nosotros los profesionales en nuestra mente, en nuestros equipos, en nuestros servicios, en nuestra red, para poder llegar a estos jóvenes que no esperan nada bueno de una relación con otro ser humano, y mucho menos si son profesionales de salud mental. En ese sentido, si son jóvenes que tienen dificultades de vinculación, somos nosotros los que tenemos que tomar un papel activo para tratar de facilitar esa vinculación, adaptándonos nosotros a sus muy dañadas o muy limitadas capacidades de vinculación, y no insistiendo que sean ellos los que vengan y se adapten a nosotros, porque eso es empezar desde un punto que ya imposibilita esa vinculación. También en este sentido, AMBIT, que es el modelo que tenemos detrás, propone limitar el número de profesionales, que me referiré a ello en un momento. Esto ya os lo he dicho, perdonad que lo paso rápido, pero es la idea de que el necesitar es insoportable, está más explicado aquí, después os lo pasaré. Porque esa es la experiencia que pueden acabar viviendo los jóvenes. Muchísimos servicios alrededor de ellos, y todos muy bien intencionados, no me malentendáis, todos muy bien intencionados, pero lo que acabamos provocando es esa reedición de una experiencia negligente. Bueno, esto es más de lo que he dicho, pero es eso, pedir que sean ellos los que se adapten a nosotros es pedir que hablen un idioma que nadie les ha enseñado. Pedir que reconozcan que necesitan ayuda es pedirles que hablen un idioma que nadie les ha enseñado, con lo cual es una situación imposible. Este es el modelo AMBIT, y el modelo AMBIT está basado en la mentalización, como ICAPS, y lo que plantea es que la mentalización se tiene que poder aplicar no solo al trabajo con el paciente, sino a todo el tema del trabajo en equipo, la red y el proceso de aprendizaje. El objetivo general es ayudar a los profesionales a ayudar mejor a menores que no piden ayuda ni tienen demasiado interés en ser atendidos por servicios de salud mental. Es cómo organizar la asistencia para trabajar con aquellos que no tienen ganas de trabajar con nosotros. Entonces, 4 ideas sobre eso, porque no nos situamos como omnipotentemente salvadores, ni que venimos a crear un sistema fantástico de ayuda, sino que nos unimos a sistemas de ayuda. Por eso vamos a la vida cotidiana de los menores, vamos a las casas, conocemos a las familias y conocemos a las personas, digamos, que están alrededor de esas familias o de ese menor, para tratar de detectar las relaciones más resilientes y favorecerlas. Cómo construir como andamios alrededor de las relaciones existentes.
Esa es la idea, porque son mucho más valiosas esas relaciones que ya existen en su entorno si las podemos trabajar y ayudar a que puedan beneficiarse de lo que sí que pueden ofrecer, si detectamos los riesgos y manejamos los riesgos, obviamente, que no posicionarnos nosotros como salvadores únicos, porque eso es un imposible, ¿no? Y también esto lleva a una posición mucho más humilde. No nos presentamos como el profesional experto, sino que es Norca ha hablado de la horizontalidad en la relación, incluso a veces hablamos de estar un poquito por debajo, porque adoptamos la posición más vulnerable, vamos al domicilio, dejamos la institución que nos contiene y nos colocamos en una posición donde somos nosotros los que necesitamos la ayuda de ellos. No les decimos que nos necesitan, nosotros necesitamos que ellos nos ayuden a nosotros a entender cómo viven, cómo sienten, qué cosas les interesan, y eso genera mucha más confianza en el menor si estás en su habitación interesándote por sus videojuegos y jugando con él, que no pidiéndole que venga. Vale. Bueno, sí. Una idea muy importante es que tenemos que reconocer que todos sentimos ansiedad en nuestro trabajo, tenemos que reconocer el riesgo del aislamiento en nuestro trabajo, por mucho que vayamos a reuniones de equipo, pero esa guía de si salís peor de una relación de equipo es una señal de que ese equipo no funciona bien como equipo. La principal función de un equipo, y más en un equipo asistencial, es la función de poder atender y ofrecer apoyo al impacto emocional cotidiano vivido en nuestro trabajo. Esa es la función de un equipo de salud mental. Cuando nos ponemos en modo resolución de problema para el compañero, como si fuese un caso nuestro y le decimos lo que tiene que hacer, lo que tendría que haber entendido de la psicopatología, lo que tendría que haber entendido de la intervención, no le estamos ayudando. Le estamos diciendo cosas que pueden ser muy útiles, pero no estamos atendiendo el foco principal que realmente le ayudaría a él a recuperarse y a sentirse cuidado por el equipo, que es atender el impacto emocional que vive él. En Ambit es decir, el ECID no es como vamos profesionales de salud mental a domicilio y ya está. Es un replanteamiento de la asistencia y es un replanteamiento del modelo asistencial. Es un cambio de paradigma, ¿no? En ese sentido, la idea es el modelo clásico de un equipo multiprofesional alrededor del paciente y la familia que sirve y no me lo cargo, ni nos lo cargamos, sirve para casos menos graves. No sirve para estos casos más complejos y con dificultades de vinculación. Porque si tienen dificultades para relacionarse con una persona, les pedimos que se relacionen con muchos. Y les pedimos a ellos que integren las aportaciones de cada profesional cuando su mente tiene muchos problemas para integrar, ¿no?, lo que le llega de uno. O sea que es nuevamente un imposible. Lo que planteamos es que haya un profesional central, que es el que tiene la relación con el menor, que sea ese el único que se relaciona con el menor y que el equipo multiprofesional ofrece apoyo, pero apoyo que quiere decir de trabajo donde la función principal es, de entrada, como decía, el impacto emocional del compañero, pero también desde los roles y expertesas, ¿cómo se dice en castellano? Bueno, expertesas profesionales de cada uno que den apoyo al profesional que interviene con el menor. Este es el cambio de paradigma. Precisamente porque en el modelo clásico esta idea de mayor gravedad de casos, más servicios intervenimos, lo que acaba provocando es cada uno muy bien intencionados, pero cada uno atiende su aspecto parcial del menor, ¿no? Focalmente un aspecto parcial. En menores con muchas dificultades de pensamiento y en familias con muchas dificultades de pensamiento y con muchas dificultades de vinculación, colocarles en ese lugar es lo que decimos un poco como el efecto Torre de Babel. Es como muchos lenguajes, que es esta idea, ¿no? Muchos lenguajes alrededor de un menor con muchas dificultades de integración, con una familia desintegrada, y sería un poco como yo, un adolescente fragmentado, con mi familia fragmentada y su mente fragmentada, he de poder integrar lo que todos vosotros no habéis conseguido integrar en muchos años, ¿no? Y esa es la situación imposible donde los colocamos, ¿no? Múltiples equipos profesionales, muy bien intencionados, insisto, pero cada uno con su foco de intervención parcial y su modelo de comprensión de la problemática, ¿no? Que lo que acaba provocando es esa idea de la reedición de esa experiencia, de la desintegración de la red, fruto de las mejores intenciones, donde además, al ser casos que generan muchas ansiedades en profesionales, lo que provoca muchas veces, si no se atiende esa ansiedad dentro de los equipos, es que esa ansiedad se acaba atribuyendo y colocando para manejarla desde los equipos en otros equipos, ¿no? Que acabamos acusando a otros profesionales de no hacer bien su trabajo, o que están haciendo algo que precisamente está dañando más al caso. Es un efecto abrumador para el joven, es experiencia que despierta aversión y es esta reedición de la experiencia negligente en la relación asistencial, ¿no? Cuando lo que deberíamos hacer es tratar de mentalizar la red.
Ya cierro, pues sí. Y muchas gracias. No, esperen, pero no, espérense. Yo quiero decir algo. Yo quería decir algo, porque como buena mujer, no mentira, quiero decir la última palabra. Es un chiste de género que donde yo vivo me tirarían piedra. Lo que yo creo que es tan significativo este modelo que estamos tratando de presentar de una forma bastante rápida